Ok, buenas tardes a todos muchachos, bienvenidos. Por el momento, para quienes están acá, pues voy a empezar sentado, luego me voy a poner de pie, porque vamos a hablar un poco de lo del calendario académico, lo que nos falta de tiempo. Bueno, tomando en cuenta lo de las fechas, y esto igual se los compartí en el grupo de WhatsApp, ahí, bueno, ni modo, lo de el recordatorio de la cuota ya sabemos que es cada 17 de cada mes. Pues, si lo entramos en noviembre, toca el 17 de este mes, que sería la próxima semana, ¿verdad? Creo que tipo miércoles, por ahí, pues jueves. Entonces ya casi va tocando. Pero lo que estaba viendo es esto, ¿verdad? Y a recordarles que la última semana de clases es del 28 de noviembre al 3 de diciembre. Es decir, que si nos vamos al calendario académico, estamos hablando que ahorita estamos en la, ya les digo, permítanme que no que se los cambio. Acá estamos. Estamos ahorita en la semana, bueno, si lo hablamos en la segunda de noviembre, estamos en jueves 10. Entonces, quiere decir que de clases tenemos ya solamente después de esta dos más. No miento, tres. La del 17, la del 24 y la del 1 de diciembre. Porque el último día de clases es el domingo 4 de diciembre. Entonces estamos hablando que tenemos una, dos, tres semanas completas de clase después de esto. Ahí en cada una de las asignaturas que están llevando. Sus exámenes del tercer registro entonces son del 5 de diciembre al domingo 11. Es decir, que nosotros nos veríamos el jueves 8, casi quedándonos el abrazo porque en 2 semanas ya va a ser Navidad. Entonces, algo importante. Al ver sus notas ya no consolidadas, ustedes las consultaron y todo lo demás, hay unos que sí la han tenido ya casi en la bolsa para probarla, otros todavía están ahí medio dudosos, otros que lastimosamente, por más que hayan venido al examen, pero lastimosamente no entregaron las tareas o solo entregaron una, les ha salido, por ejemplo, un promedio de 3 y fichas, 2 y algo, y a veces en las dos sumatorias, es decir, registro 1 y 2, pero no está del todo perdido. ¿Por qué razón? Tienen el tercer registro para poder levantarla un poco. Es cierto, quizá ya no lo van a lograr en la sumatoria de los 3 llegar al 6, pero lo que pueden ir buscando es tratar de aumentarle lo más que puedan al acumulado para que en el examen general complementario, que según lo dice aquí el calendario académico es entre ya les digo, 15 y 16 de diciembre, acá está abajo, acá, en esta parte. Examen general complementario, 15 y 16 de diciembre. Estamos viendo que es jueves y viernes. Entonces, para quienes no logren llegar al 6 en sus asignaturas, tienen la chance de hacer este examen. Si bien es cierto, es una acumulada de todo el ciclo, pero ya algunos he visto que se han salido del grupo, no necesariamente de esta sección. No sé si lo han hecho porque han cambiado el número o porque realmente al ver sus notas creen que ya no hay chance de salvarla. Pero como les digo, no se trata de decir ya no, porque pueden empujarla y decir llegar a un 4 de promedio, 4.5, que todavía ese sí les da chance de poderla levantar y llegar al 6 al menos para poderla aprobar. Así que no toda la causa está perdida. Para que vayan un poco bajos, métanle en este tercer registro. Eso les va a ayudar al menos a no dejarla tan baja para que la puedan acumular la nota y en el examen general complementario, pues ya tal vez llegar al empujoncito de llegar al 6. Así que, como les digo, entre el tiempo que tenemos es eso. De ahí que nos falta. Probablemente esta próxima clase o la que siga más tardar, es decir, 10 o 17, no, sí, ¿verdad? No miento, 17 o 24. Vamos a tener a alguien que nos va a dar una explicación sobre toma de muestra, lo de la fórmula y todo eso, ¿verdad? Para que usted determine la cantidad de población que ustedes pueden estudiar, porque el examen va a tener algunas cosas prácticas de ese tipo de las que podamos ir desarrollando dentro de la investigación. Como les decía, no vamos a hacer una investigación como tal, pero sí ejercicios o cosas que lo pudiéramos estar simulando en la parte de investigación. Así que
Ya, para continuar, entonces decimos, tenemos 3 clases, 17 o 24, podemos traer a alguien de complemento de invitado, fecha de finalización de clase, domingo 4, y de ahí pues los exámenes comienzan el 5, del 5 al 11. Así que son fechas importantes que ustedes deben de tener en cuenta para lo que resta del ciclo. Bueno, de por sí ya vamos de bajada. Imagínense, empezamos allá por julio y ahora ya estamos a 2, 3 semanas para finalizar. Entonces, como les digo, ya muchos lo tienen acumulado, un buen acumulado para solo oxigenar un poco mejor su nota, un poco mejor su promedio. Y otros, pues como les repito, no toda la causa está perdida. Ustedes han visto y consultado sus promedios de cómo eso puede ir mejorando o aumentando. Aparte de ello, creo que no hay mayor cosa que resaltar. La universidad tampoco ha hecho anuncios que sean de importancia, al menos que sea de interés para todos nosotros o en un área en específico. Sí, he visto algunos cursos nuevamente que están ahí gratuitos. Si les interesa, pues pueden formar parte de ellos. He visto que hay varios. Entonces, pueden tomarlos si les queda el chance y a la misma vez el interés de poderlos realizar. Bien, y dicho todo eso, pues vamos a comenzar hoy sí. Y vamos espera, el internet. Permítame que aquí con el internet de la computadora, creo yo no haber tocado algo. Espérenme, espérenme. Permítanme acá, por favor. No sé aquí qué ondas. Justo en el momento que me paré fue que me dio ese problema. Permítanme. Espérenme que esta cosa se quedó trabada. Y no, sin qué ni para qué. Vamos a ver. No, me va a tocar reiniciar. Me aguantan unos minutos, muchachos, porque realmente se ha quedado trabada y no sé lo que me dio el inconveniente. Estoy tratando de cerrar esto, pero no me da chance de nada. A ver cuál es el inconveniente. Creo que ya. Oh, oh, no, ya no. Bien, la voy a reiniciar. Permítanme un rato, muchachos. Por favor. Disculpas ahí del caso. No me voy a salir de acá porque si me salgo, pues cortaría la grabación de la clase, entonces eso me interferiría. Permítanme un ratito y ya vuelvo a comunicarles cuando ya esté todo en orden. Por el momento me voy a silenciar, pero no me salgo.
Ya casi. Esperen que ya está cargando el escritorio y de ahí vamos a empezar a hacer las conexiones y empezamos. Bueno, esperemos que hoy sí, al fin cargó. Voy a ver si me da las conexiones y vamos a comenzar. Las disculpas del caso, sé que igual es tiempo para, se pierde tiempo tanto para ustedes y para todos nosotros, pero esperemos que hoy sí dé
podamos desarrollar la clase con normalidad, que ya perdimos cierto tiempo. Permítanme. Sí, José, ahorita lo que pasa es que tuve problemas con la computadora, la estoy reiniciando y como se me trabó, entonces me está dando aquí complicaciones, pero al menos ya estoy entrando al Google Meet para que pueda compartir la imagen de la presentación con ustedes. Ahorita ya. Bien, entonces, en lo que me termina de cargar, empezamos a recapitular lo que estuvimos viendo en la clase anterior, donde estábamos hablando sobre la justificación y la delimitación de nuestra investigación. Estuvimos hablando de diferentes temas o aspectos que pudiéramos tomar en cuenta al momento de poder elaborar o justificar del por qué hemos decidido abordar ese tema, la manera en cómo lo vamos a hacer, todos los parámetros que podemos estar abarcando en ella. Entonces, llamaba la atención muchas veces de acuerdo a las ideas o de lo que vamos a ir abarcando dentro de la misma. Entonces, estuvimos sacando análisis de, por ejemplo, decíamos de los tipos de comida que yo pudiera elegir, de algunas otras situaciones que pudiéramos escoger o consumir. De igual forma, empezábamos a ver la parte del planteamiento del problema, que igual lo vamos a profundizar un poco más hoy, porque al final decíamos que lo que buscábamos y pretendíamos en el examen era que de acuerdo a cómo ustedes pudieran concebir esa idea de investigación,
de cómo ustedes podérselo plantear de diferente manera, también tener claro el alcance que esta podía tener o las diferentes variables que esta misma conlleva. Entonces, en ese sentido, pues lo que vamos buscando es la parte de cómo ustedes se pueden ir planteando un problema, cómo lo pueden ir reconociendo, cómo lo pueden ir identificando y a la misma vez tener claro del por qué hemos elegido eso. Hoy sí, al fin. Entonces, si yo escojo el tema o yo me lo planteé, tengo que saberlo justificar y como decíamos en buen salvadoreño, la pajística de poder de explicar o dar las razones del por qué yo elegí eso. Entonces, parte también desde la idea de cómo nosotros lo vamos a plantear desde el punto de que nosotros generamos esa inquietud y de cómo lo podemos ir explicando. Ok, si ya... Acá. Vamos a ver, esperamos no tener problemas. Hoy acá no lo miran. Ahorita se los comparto a ustedes y después me arreglo aquí con la parte de la compatibilidad. Ok, ahí estamos. En la parte de la delimitación. Acá en lo que yo voy tratando de arreglar aquí para que sus compañeros lo vean completo. Voy a seguirles explicando eso. Entonces, decíamos, la parte de la delimitación es el tema que debe ser lo suficientemente específico como y lo que nos ayuda a facilitar el proceso investigativo. Decíamos, la importancia de saberlo elegir, de saberlo explicar, de saber elegir nuestra población, dependerá de cómo también la naturaleza del problema, decíamos, cómo lo podemos hacer, determina el tiempo que lo vamos a investigar. De igual manera, pues, en ese punto, aquí está, al fin. Entonces decíamos que en el punto de ese objetivo establecer esa investigación, la población que vamos a estudiar, el tiempo que lo vamos a elegir, estábamos hablando, y también depende el género, la edad o algún rango en específico que nos puede interesar al momento de saberlo elegir y que nos interesa investigar. Decíamos que de repente puede haber una amplitud tan grande de acuerdo a los objetivos que nos podemos ir trazando y podríamos decir, bueno, podemos tomar un tema base hoy para empezar a verlo y decíamos, por ejemplo, medir el nivel académico de los estudiantes de la sección 02 de métodos y técnicas de investigación de la Universidad Politécnica de El Salvador. Espérenme, muchachos, no sé qué me está dando aquí con este cañón. Hoy sí, de verdad que nada quiere trabajar. No es ni la compu, no es ni el docente, pero pues, ok, creo que ahí no hay ningún problema ahorita. Vamos adelante. Buenas tardes, adelante. Entonces, como dice, buenas tardes, adelante. Vamos viendo donde detallamos el género, de la población y todo eso. Entonces, yo me hago una idea de medir el rendimiento académico de la sección 02 de la Universidad Politécnica de El Salvador de la asignatura Métodos Técnicas de Investigación. Ya delimité mi objetivo o mi plan o mi población son ustedes. Creo que son 53 o 51, por ahí andamos. Entonces ya tengo a mi población. ¿Dónde lo haremos? Pues los estudiantes de la Universidad Politécnica como tal. Ese es el espacio, el punto geográfico donde lo vamos a desarrollar. Ya tenemos el lugar exacto y ahí dependerá a nosotros de dónde o los alcances, ¿verdad? Decíamos que si elegíamos un tema demasiado amplio, implica también que de una población en general, hacer un número determinado con la muestra y cuánto va a ser nuestra población. Y preguntábamos, por ejemplo, saber la cantidad de teléfonos Samsung que existen en el país, en El Salvador. Madre,
pudieran ser muchos. Determinamos que nuestra población en El Salvador son 7 millones y entre la cantidad de teléfonos, pongámosle que de esos 7 pueden ser algunos niños que no estén aptos para utilizar un teléfono, pero pongámosle que de esos 7 pudieran ser 5 millones. Un número así, suposiciones, pues claro. De esos 5 millones, determinar cuántos pueden tener un Samsung. Pongámosle 2,5 quizás, una idea. Y aparte de eso, de esos 2,5 que puedan tener, muchos tienen 2 o 3 teléfonos dependiendo del trabajo con el área en que se desempeñan. Pero ¿a qué voy yo con eso? Si decimos El Salvador, implica conocerlo a través de los 14 departamentos. Tenemos que hacer la población real de El Salvador y decir, tanto va a ser por los 14 departamentos o una idea de cuánto nos da la población a estudiar y de ahí nosotros determinamos cuánto va a ser en cada departamento, ¿va? Tanto entre 14 y ahí determinamos si nos interesa solo la cabecera o de repente también en los cantoncitos, en fin. El punto del lugar pues lo vamos determinando de acuerdo a la naturaleza de nuestro problema, que nos interesa o cómo lo vamos a ir desarrollando o investigando, ¿verdad? Por eso decíamos, entre edad o diferentes otros aspectos que si el tiempo dependerá. En este caso, si volvemos al tema base que planteamos en un inicio, medir el rendimiento académico de los estudiantes de la asignatura Métodos y Técnicas de Investigación, sección 02, podemos determinar que el tiempo de estudio o de la parte de poder realizar la investigación sería todo el ciclo 02. Estamos hablando de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, casi 6 meses. Eso pudiera ser un lapso de tiempo de cómo nosotros poder medir todo eso, ¿va? Y hasta la fecha pueden tener ustedes muchas razones del por qué no entregaron una tarea o por qué no hicieron el examen o de igual forma por qué salieron mal. Hay muchas situaciones de las que nos pueden ir marcando eso, pero la delimitación yo ya la tengo clara, ya tengo quiénes son mi objeto de estudio, por así decirlo, que son ustedes, y después llegamos a la parte de, aquí estamos recapitulando un poco de lo que estábamos viendo en la clase anterior, pero después llegamos al otro punto de poder definir tiempo, espacio y población de la justificación, ¿verdad? Donde decíamos que la justificación es explicar el porqué de mi investigación. Entonces, dentro de todo eso, en la justificación tendríamos que tener claro, bueno, parte de la delimitación es eso que nos ayuda a mantener el foco de la investigación, es decir, tener la guía principal sin poder buscar o ideas que no sean primordiales en la investigación, sino que en cambio con hacer una buena delimitación de esta nos ayuda a mantener la línea investigativa y lo que queremos lograr investigar o abarcar, ¿verdad? Por eso dice que se convierten en una guía que no utilizamos como nosotros como investigadores y esos son los aspectos primordiales que nos van a ir ayudando en nuestra investigación. Entonces, yo ya tengo claro, lo repetimos, mi objeto de estudio, ustedes lo van a hacer y uno empieza a medir. Vale, les digo desde la perspectiva de cuando uno empieza a calificar y ve, fulano no entregó o fulano salió mal. Aquí voy a elegir nombres al azar, pero sin necesidad de ahondar o preguntar algo. Por ejemplo, puede decir, uy, Judith hoy sacó 4 en el examen, pero con las tareas y todo lo demás llegó a 7, por ejemplo. Y en ese caso, pues, Gretel tiene un 10 exacto, o sea que entregó y salió bien en el examen. De repente Ricardo Enrique, pues, llegó a 7. O, por ejemplo, Luis Hernán Pascasio se quedó con 4 o con 3. Pueden ser muchos factores. Entonces, cuando yo llego al punto de la justificación, expongo las razones que me parecen importantes y nos motiven a realizar una investigación. Ahora, ¿qué puede motivarme al poder investigarlos a ustedes en su rendimiento? 2 cosas. Que a lo mejor, pongámosle que 53 o 51 que son, hayan reprobado solo 10, creo que puede ser no tan preocupante esa cifra. Pero pongámosle que de esos 50 y tantos solo hayan pasado 10,
algo está pasando. Ya uno puede llamar la atención de qué puede ser. Entonces, ahí ya podemos justificar el hecho de la baja cantidad de estudiantes aprobados o la alta cantidad de estudiantes reprobados, y que de repente, pues, por más que hemos tratado de entregar tareas en el examen, no pasamos de un 4 o de un 5, y que para la universidad, pues ustedes saben que si no es 6, pues están reprobados. Entonces, bueno, debo de buscar esas palabras que me sirvan para poder determinar el porqué de esta investigación, tener claro y bien definido el objetivo, saberlo explicar, porque al final lo que vamos viendo es qué beneficio podemos tener con el conocimiento que podamos adquirir o desarrollarla en la misma. En este caso, mi trabajo en ese planteamiento, por ejemplo, es eso, ¿verdad? Averiguar del por qué. Porque llama la atención en saber que en nuestra asignatura solo hay 10 aprobados, perdón. Y de ahí para allá puede ir bajando. Pero dentro de todo esto hay muchos otros factores que pueden jugar dentro de la misma. ¿Por qué razón? Porque aquí es cierto, nosotros, como dice, sabemos o tenemos que saber dar unos buenos argumentos que nos justifiquen el por qué hemos elegido esa investigación, porque la estamos realizando, y a la misma vez saber evaluar y conocer más tanto el objeto de estudio o la situación como tal. Entonces pueden haber muchos factores, igual lo vamos a ver ya más adelante para que lo vayamos entendiendo y podemos ir dimensionando una idea de las cosas que pueden ser. Entonces, ya me atraso. Y como decimos, vamos a ir cerrando esta parte de la justificación, pero si están apuntando, espérenme que me regreso, que realmente estamos con todas las cosas de elementos de trabajo y sí que estamos en la calle. No quiere trabajar nada, ni la máquina, además, si compre cosas buenas, muchachos. Hoy sí que mire, si nada, esperen. Pero pasa acá, creo que lo que están viendo ustedes afuera se ha quedado así como que en eso. Espérenme. No, se volvió a trabar esta cosa. Esperemos que se destrabe. Bueno, que yo creo que afuera sí lo están viendo. Lo que no veo es que acá ustedes no me parece. Espera. Es jueves y la máquina lo sabe. Aparte de eso, como les digo, si realmente no quiere trabajar la computadora, nada, pues, porque imagínense, o sea, es cierto que se me puede haber trabado, pero realmente hoy es como que está de rebelde y nos está atrasando en ese sentido. Pero ya reiniciarla y todo el rollo sería volver a perder casi otros 20 minutos, entonces ya es como que ya no mucho. Sí estoy viendo que me cambió, pero no, como les digo, no me lo actualiza tanto acá en el cañón ni tanto como ustedes en la transmisión. Y realmente no sé cuál es el problema que me está surgiendo ahorita. Entonces, sí, aquí se me ha quedado trabada. Entonces, vi que me sale la siguiente que va, pero ya no me respondió. Entonces, trato de ahí de darle control al supreme para ver o tratar de cerrar algunas cosas y no sé realmente qué. Ahí tal vez se le ocurre destrabarse y eso. Entonces, vamos a avanzar con lo que estábamos hablando. Después les voy a pasar de modo para no retrasarnos mucho más en este punto. Entonces, viendo la justificación, llegamos a la parte del planteamiento. Y el planteamiento lo decíamos de acuerdo a los ejemplos que estuvimos viendo en el examen, era que de acuerdo a ustedes, ver la imagen era cuestionarse o crearse esa pregunta de investigación, pero hoy, como decimos, tenemos un tema base. ¿Y qué pasa? Al ver el problema, decíamos, pueden haber muchas perspectivas de saber por qué es su bajo rendimiento. Y yo lo decía, de repente puede ser una parte, su rutina diaria, el tiempo que le dedican, pero de igual manera, hasta el docente puede salir a bailar en todo esto. Bueno, creo que ahí se está a reaccionar.
desespero. Entonces, aquí hasta su docente puede salir a bailar. ¿Por qué razón? Porque también uno tiene parte de eso. Puede ser que de repente la computadora no funcione y las clases no se dan como se debe. Puede ser un factor. Es decir, ahorita sí, yo sé que el problema es que estamos perdiendo tiempo, pero aparte de eso puede ser también que yo no tenga la habilidad para poder explicar cualquier tema y en vez de ayudarles los confundo más. O sea, eso también puede ser. ¿Y qué pasa? En algún factor que si yo pueda estar fallando, de repente también aquello de tener el miedo de poder preguntar y decir, mire, no entiendo esto, a veces nos quedamos con la duda. Entonces, a veces también eso nos puede aclarar. O si aparte de que los contenidos pueden ser muy complejos, la parte en que yo, la metodología que yo puedo utilizar, ya digamos todas las herramientas tecnológicas en este caso que estamos valiendo en este momento, pueden ser otros factores. Entonces, ahí empieza uno a determinar la falta de interés que podamos tener, si no cumplimos con las tareas, el docente puede ser malo o no, pero son muchas cosas que podemos englobar y encontrar. Entonces, empezamos a ver todas esas perspectivas, posibles causas, y llegamos a un punto de qué me voy a plantear. Es decir, viendo todas esas razones y ver que no es solo una línea a seguir, sino que puede tener muchas variantes o esos aspectos. Por ejemplo, ¿qué planteamiento ustedes pudieran darse como un punto de partida de investigación viendo ese tipo de ya elementos para medir su rendimiento académico? ¿Qué creen ustedes que puede ser un planteamiento que abarque todas esas cosas y que a medida yo vaya investigando, ir encontrando esos elementos? A ver. Les digo porque más adelante vamos a hacer ejercicios similares. Es decir, en el examen de repente puede venir, plantea así como lo hicimos con una imagen, de repente, de la nada ustedes elijan un tema y a medida ustedes van conociendo el tema, lo van analizando, lo van descubriendo o lo van midiendo y entre todos esos posibles alcances que podamos tener, ¿cómo me lo pudiera plantear? Así como ustedes lo hicieron en su examen y ahorita estamos viendo su rendimiento académico, ¿cómo puede ser una forma de podérmelo plantear? Contemplando muchos aspectos y que sabemos que en el camino nos lo vamos a encontrar o a complementar. A ver. ¿Les escucho o los leo? Para ver cómo ustedes pueden dimensionar el problema y cómo se lo pueden plantear. A ver. Lo que teníamos que estar viendo sin esta complicación era repasar lo de la delimitación, justificación, profundizar un poco más en la parte del planteamiento del problema, de tomar en cuenta muchos aspectos. Adelante, Adriana, le escuchamos. Buenas noches, licenciado. Buenas Yo diría, noches. bueno, como el tema de es el por qué salimos mal, ¿verdad? Entonces, El rendimiento académico. El rendimiento académico. La delimitación del problema podría empezar por el hecho de la procrastinación del alumno. Adelante, sí. Porque de esa manera, o sea, por la forma de distraerse y todo eso, no se organiza y no le pone como, por así decir, empeño a lo que va a hacer. Entonces procrastina en el hecho de que tiene que hacer una actividad y se distrae un breve momento y desde ese momento ya no hace nada. Entonces, por eso podría ser de que durante ese espacio se podría delimitar que el rendimiento académico vaya mal desde un inicio. Claro, o sea, pueden ser muchas perspectivas.
digamos, yo les decía en broma, "Va, bueno, ya es hora de irnos a la casa, va, ya a punto de llegar a repasar lo que hemos visto hoy y poder tener ya los apuntes listos para un futuro, para los exámenes, pero de repente nosotros, ¿qué tanto le podemos dedicar a todos esos elementos de poder decir, va, sí, yo hago un resumen o yo repaso o me voy a la voluntad, o de repente entre mi rutina de tiempo, qué tanto yo le puedo dedicar a todo eso y realmente qué tanto yo puedo dedicar a las tareas? Es cierto, yo entiendo sus horarios de trabajo, sus movilizaciones que puedan hacer, porque muchos de ustedes no son de San Salvador, algunos vienen, otros les toca tomarlo de manera remota, en línea, y quizá algunos van de camino, en fin, pueden ser muchas cosas. Después veámosle la responsabilidad de los hijos, de otras cosas, ¿verdad? Entiendo todos esos factores que puedan tomar en cuenta, pero imagínense, yo las notas las tenía retenidas porque yo había cuadrado sus notas desde el fin de semana que fue el examen, es decir, 2 días después. Pero entre eso de que alguien me pudiera decir, mire, yo también esperando, viendo que algunos no habían entregado, por ejemplo, ni el control de lectura, ni habían hecho el foro para ver qué puede ser la manera de poderles compensar esa nota. Uno, si me escribieron, logramos, mire, mándenme las respuestas o háganlo con la base al 50%, haga el ejercicio, de igual forma lo va a tener con la misma ponderación, por respeto a los demás que lo habían hecho en el tiempo indicado, pero al menos tuvo el tiempo o la responsabilidad de poder preguntar y al menos lograr una nota. Entonces yo decía, ahí los voy a tener. Ya cuando llegamos al viernes, ya vi que en teoría ya no me preguntaron, y si podemos decir a quienes le interesaban, pues quienes fueran mal, por ejemplo, entonces en ese sentido era como que, ya nadie me preguntó más, entonces ya las podemos subir. Y ahí fue ya como ustedes lo consultaron en el sistema y todo lo demás. Entonces, hay muchos factores, pero y como lo decía Adriana, la dedicación y todo eso, pero si vemos todos esos elementos, ¿cuál sería un planteamiento adecuado que contenga todos esos elementos? O sea, véanlo en la rebúsqueda de palabras o de las situaciones, de qué pudiera ser. Véanlo desde, lo pueden ver desde una perspectiva de hábitos de estudio o rendimiento académico como tal, porque sí lo hemos delimitado en nuestra sección, pero de repente ustedes pueden llevar 4 o 5 materias y quizá pueden ir un poco mal en 2, 3, no sé, depende de la carga. Creo que a algunos las de números pues les da un poco más de complicación, ¿verdad? Entonces, determinando todo eso, ¿qué me puedo plantear yo? ¿Cuál va a ser mi pregunta de investigación? Y de ahí tomar el punto de partida. Aquí entramos todos. Es decir, los que formamos parte de la universidad como tal, eso. Esa es la idea, de que ustedes cómo se pueden ir planteando un problema a raíz de todo lo que ven en el entorno. A ver, ¿cómo se formula la pregunta? Que nos va a ir guiando en la investigación. Adriana me dio unos parámetros, más o menos estamos explicando, pero mi pregunta de investigación, ¿cuál va a ser? O sea, ¿qué es lo que me interesa indagar en ustedes o en nosotros por su rendimiento? Adelante, Dali, la escuchamos. Pues sería así como, ¿qué factores o situaciones intervienen en la afectación de... ahí sí que me quedé. No, está bien.
Ajá, Como uno empieza a sería englobar diferentes elementos, tiene que ver cómo encerrar todo eso, ¿verdad? cabal, del promedio de notas sería de la sección, algo así, por Sí, decir puede algo. ser. También, gracias, Odali. Ricardo aquí ha puesto, ¿cuáles son las causas del bajo rendimiento académico? Y determinando ahí lo de los estudiantes. Adelante, Darwin, y después escuchamos a Carlos. Eso le iba a decir, yo lo formularía así como, ¿cuál es el motivo o causas que están afectando al estudiante de métodos y técnicas en el rendimiento académico? Exacto. Ok. ¿Y Carlos? Yo lo plantearía desde el punto de causas externas que afectan el rendimiento académico de los estudiantes. Ok. Y causas también pueden ser muchas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ustedes inscriben materias con base a su trabajo, porque creo que para quienes trabajan, y lo hemos hablado con muchos de sus compañeros, toca un horario de 6:20 a 8 y de 4:50 a 6:30 y de 6:40 a 8:10. Aparte, esa es otra cosa. Segundo, si el día de semana se me dificulta un poco, recurro al fin de semana, menos sábado por la tarde o domingo por la mañana, dependiendo también el tipo de trabajo que ustedes tienen o donde vivan. Ese es otro factor. Así como, por ejemplo, factores externos que puede decir Carlos, pero determinamos eso. Pueden ser muchas causas. ¿Por qué puedo tener un bajo rendimiento? Quizás no me levanto lo más temprano posible, porque si me levanto tarde ya venir a la U ya es una pérdida de tiempo. Y si yo trabajo, por ejemplo, en Santa Tecla y entro a las 8:30 y salgo aquí a las 8, ya no llego. ¿Por qué? Ni modo. Tenemos la facilidad por el momento, que son clases en línea. Y si no tuviéramos esa facilidad o esa utilidad por ahora, y como alguien me dice, pero ¿cómo hacíamos antes de entrar a esta modalidad para trabajar en ese sentido? Pero volvemos al mismo punto, ¿va? Lo que pasa es que también todos nos acoplamos a este ritmo de vida, es decir, de haberlo trabajado ya de esta forma. ¿Qué tanto nos pasa? Porque imagínense, veámoslo desde la perspectiva, y lo decíamos con sus compañeros, aún estando en casa, teniendo el material enfrente, teniendo el tiempo de la, ¿cómo se llama? Del ejercicio, de la prueba de 1 hora y media. Y aún así les decía yo cada rato, lo hacían en 10 minutos, 4 de nota, 5 de nota. Y midiendo el tiempo. Ahí como Clara nos da los tiempos que ustedes han determinado en el uso, ¿va? Cuando lo hacíamos en línea. Entonces yo decía, escuela, tienen 1 hora y media, y como les decía, no es fomentar la copia, pero si lo tienen todo ahí, va, y aún así salen mal. Espero yo, en mi inocencia, con mi valor de duda, que lo hacían a como era, va a decir, va, lo voy a hacer a como yo lo entiendo. Es como, pero aún así salían mal, va, imagínense, digo, teniendo todos esos elementos, es cierto, la idea no es que copien, la idea es cómo aplicar a ustedes el conocimiento y todo lo demás, pero el detalle entra también en cómo nosotros dedicamos todo ese factor y de cómo yo quiero medir eso. Entonces es como que los trabajos los puedo hacer a última hora. Ustedes saben, los trabajos en grupo, todas las complicaciones que esto trae y conlleva, porque no trabajan todos, otros sí, otros no, otro justifica el tiempo, que los hijos, o que el dinero, o que el trabajo, en fin, hasta eso, porque quieras o no, hay parejas que son medio así, perdón. No, ahí no lo sé. Bueno, imagínense fuera del estudio. No sé si ustedes han visto los repartidores de Hugo de pedidos ya, que andan a la esposa o la novia atrás con ellos, ¿va? Y hace poco vi un video que la chera Ese que nivel iba de con el toxicidad no lo he repartidor se visto. estaba dando duro en un carro porque no sé cuál era el problema, y la chera dándole al carro, ¿va? Pero digo yo, ¿va?
independientemente, total, es el trabajo de esas personas, pero ¿qué tanto de abono surge andar a la persona IVA? Exacto, eso es lo que decía mucha gente en las redes sociales. Entonces, veámoslo desde la perspectiva de la medición ante eso. Teniendo en cuenta esto, vamos al ejemplo que dio Carlos, que dio Darwin, es medir o identificar los factores del por qué o los factores que influyen en el rendimiento académico de los estudiantes. Ese ya es mi punto de partida. Entonces, cuando yo ya tengo ese planteamiento o ese punto de partida, ¿qué me toca? Empezar ya a conocer diferentes causas, ya sea con una teoría para poder identificar los hábitos de estudio, formas de adquirir conocimiento, un aprendizaje efectivo, en fin, pueden ser muchas cosas o muchas situaciones, y de repente, esta cosa sí por gusto no reacciona, pero me voy adelantando a lo que habíamos contemplado en la clase. Es que hoy sí dijo, ni en la mañana anduvo flojito y cooperando, todo el mediodía que la usé, a saber. Aparte. Sí. Entonces, tenemos el punto de partida. Entonces yo, a través de las técnicas de investigación, perdón, dígame. Adelante. Ok. Claro. Sí. Si lo puntualizamos en algo determinado, el segundo registro, claro. Puede ser. Acuérdense que ahí depende cómo nosotros, en qué me guío. Usted lo está planteando, por ejemplo, segundo registro. Pero si hablamos rendimiento académico, lo podemos plantear en el tiempo de todo el ciclo o el segundo registro. Un registro, estamos hablando que un registro consta de mes y medio aproximadamente, 5 o 6 semanas. Andamos entre un registro y otro. Y entre esas 6 semanas, ¿qué puede implicar? 1 o 2 tareas, quiero ver, y el examen. Dependiendo, pues porque hay docentes que les dejan una tarea hoy, la entregan en la siguiente clase y otro jueves va otra, y así van acumulando. He visto unos docentes que, por ejemplo, califican todas las semanas, exacto, que les van dejando ejercicios y todo el rollo. O sea, ahí dependerá, por ejemplo, de uno como docente si quiere. Ahí son dos cosas. O agilizar o desarrollar su aprendizaje o simplemente saturarlos para que pasen ocupados. O sea, eso me tengo que cuestionar del por qué lo hago. Sí, porque también ustedes, si queremos ver el rendimiento académico, por eso digo, aquí sale a bailar hasta uno. Porque de repente puede ser eso, el docente nos sobrecarga de tareas y no se le entiende. Porque, bueno, ustedes creo que me explicaban, algunos de sus compañeros del ciclo pasado, creo, que tenían un docente en matemática, que decían que les compartió un video en YouTube de un procedimiento matemático, pero si ustedes lo hacían como lo decía el video, él se enojaba, porque quería que se lo hicieran como él lo había explicado. Entonces, ahí entra un error de nosotros, porque entonces si yo, ahí hubiera dicho dos cosas, digo, uno, buscar un procedimiento similar, aunque sea ajeno, o yo haberme grabado y empezarlo a hacer como yo quiero que ustedes lo hagan. Al menos yo lo veo desde esa perspectiva. Entonces, quieras o no, ustedes me lo hacen como aprendieron en el mismo material que yo les compartí, a pesar de que pueda llevar el procedimiento y ya sabemos que después, pero no, porque como no lo hicieron como yo quería, mala nota. Entonces, no es que a veces sea el problema de ustedes, o sea, es parte y parte de cómo nosotros podemos ir construyendo todo eso. Entonces, y empezamos a ver toda esa parte. Entonces, el planteamiento determina mi punto de partida. ¿Y qué implica todo eso? Que tenemos que estar claros también de todo lo que podemos ir investigando y la teoría o toda la investigación se pueda nutrir de ella.
Es decir, no buscarla tan o no hacerla tan rebuscada o a veces tan extensa, porque de tan extensa no vamos a lograr abarcar muchos aspectos de la misma. O aparte de eso, si lo hacemos tan sofisticado, a veces no encontramos una información completa. Imaginémonos haber empezado a desarrollar una investigación de educación en línea, al menos cuando empezamos en la pandemia, como les decía. ¿Qué nos dijeron de indicación en ese momento? Y creo que se los dije en unas clases. Escríbanse con ellos en el chat en Claro, ahí desarrollen la clase. Imagínense estar en un chat, solo estar escribiendo, ¿qué opina Carlos al respecto? A ver, Adriana, ¿qué piensa usted de los objetivos de investigación? O Jonathan, cuénteme para usted qué es la delimitación. Todo textual. Las primeras 2 clases, cuando empezamos la cuarentena, nos dijeron que trabajáramos así. Imagínense, entonces a ustedes les tocó de esa manera. Todavía. No, pero hablo sin un soporte de video. O sea, a nosotros nos dijeron tal cual, así. Y digo, en serio. Tengo un compañero de trabajo que está estudiando en línea y el fin de semana solo se puede escuchar a responder preguntas. ¿Sí? Tengo una guía. Pero no es instructoría, es una clase. Porque puede ser instructoría también. Solo es un material de la semana. Y le dan un ejercicio, me lo lee y se hace el sábado y hasta el parcial se ve. Y es modalidad en línea. Ajá. Tal vez por eso, por la modalidad de la carrera. Que como acuérdense que en línea, full en línea, todo es material didáctico virtual, es decir, videos o manuales o libros, y de repente sí queda como el chance de eso, de dudas, preguntas y respuestas, de acuerdo a cómo ir abarcando los contenidos, de acuerdo a su naturaleza. Dependerá, en ese caso, de la forma en cómo lo vamos a hacer. Ya ahorita estoy cargando nuevamente. Sí, lo que les voy a molestar es que no sé si el cañón me está dando algún problema. Si ustedes, así como lo estaba haciendo su compañero, cuando ya esté cargado, lo hagan desde su teléfono, tal vez así no tengo tanta complicación y desarrollamos la clase al menos como se debe en los últimos minutos. Entonces, ¿qué vamos? Que al ver el planteamiento, la idea, decimos eso, medir todo eso de que la información sea lo suficientemente adecuada o vaya suficiente para poderlo abarcar para un tema. Entonces, de ahí yo teniendo ese punto de partida de mi planteamiento, me lo hago y comienzo la investigación, como le hemos dicho, a las técnicas que hemos estado planteando con anterioridad, un cuestionario, una entrevista, que puede ser otro tipo de situación que me permita poder desarrollarlo, un examen, por ejemplo. Entonces, ahí es donde yo puedo ir midiendo todas esas situaciones. Entonces, pueden ser muchos factores para todo eso. Dejamos de lado el planteamiento y hoy nos vamos a lo que vamos así, a grosso modo, y después se lo voy a explicar esperando ya con el contenido, los objetivos de investigación. Que lo que vamos buscando con el objetivo es guiar y la respuesta posible de la investigación. Tengo un planteamiento, ya la justifiqué, ya la delimité, tengo los objetos de estudio y la línea a seguir, y entonces de ahí para allá me tengo que plantear mis objetivos. ¿Y qué es lo que voy buscando con mis objetivos? Lo que quiero lograr con mi investigación. Ya con eso también tengo que volver a pensar lo que quiero lograr con esto. Ya es cierto, mi objetivo es saber el bajo, la deficiencia o el bajo nivel académico o el rendimiento académico de los estudiantes, pero mi objetivo, ¿cuál debe ser? Ok, creo que ahorita ya volvimos, 3 doritos después. Espero que hoy sí esté flojito y cooperando y no haya problemas. Me voy a adelantar ya a lo último de la justificación, acá, que es lo último donde nos quedamos y así vamos a ir avanzando. Entonces, los objetivos, yo también me los tengo que empezar a plantear de acuerdo a lo que yo quiero alcanzar, de acuerdo a la naturaleza del problema, y es como yo los voy a buscar, a plantearlos y qué. Entonces, el objetivo, aparte de mi cuestionamiento, es saber, conocer, identificar las causas del bajo rendimiento de los estudiantes.
Puede ser también como una especie de objetivo general. Entonces, eso me va guiando. Eso es lo que yo trato de buscar o encontrarle una respuesta, pero volvemos al punto. ¿Qué tantos factores o elementos debo o puedo tomar en cuenta para que la investigación tenga el alcance que buscamos? Creo que hoy sí vuelvo. Espero que hoy sí. Ya, para eso mejor me van a decir, no hubiéramos venido y nos hubiéramos conectado. Ya viene el Black Friday, aprovechamos las ofertas. Para que vote esa cosa. Ok. Hoy sí. No sé si poner el cañón, tengo miedo, como decía el maestro, pero esperemos. Y se vuelve a trabar, ¿no? Por andar de vivo. Miren que, bueno, no, así hay que bajar todos los santos, que no pase nada. Es que piense que el cañón, no sé qué me está tirando en compatibilidad con el cañón. Pero bueno. Para mí eso es, porque si se dan cuenta, había cargado antes de que yo le pusiera el cañón. Bien. Sí, fíjense. Sí, la verdad que sí. Pero no sé cuál es el problema que me está tirando. Vamos a ver. Ya, vamos a tirarnos el último intento. Supone que ahí lo estoy duplicando. No, por gusto. Lo voy a ir moviendo acá. Entonces, viendo, y si nos lo vamos planteando de esa forma, debemos de tener claro todos esos aspectos. Sí. Ya ni lo toco porque si no se va a poner gris. Entonces, vamos bien. Hoy sigo regresando al punto donde nos quedamos con la parte de la justificación. Tenemos que ver que esta sea conveniente, saber justificar del por qué la estamos haciendo, o sea, es decir, la investigación, la relevancia social que vamos buscando es, como dice, qué afectaría o en qué o qué impacto va a tener o a quiénes vamos a beneficiar en el desarrollo de la misma. Que, por ejemplo, en nuestra investigación de mejorar el rendimiento académico, vamos buscando que ustedes pues salgan bien, ¿verdad? ¿De qué manera? No sabemos. ¿Por qué razón? Porque en la investigación vamos a ir determinando sus factores, ¿va? Y de repente, mire, para el docente, pues quiten al docente, ¿va? Ya en diciembre se lo van a quitar. Ya después del 11, del 15, del 4, que es el 5, que es el último día. No, pero vamos determinando eso. Entonces, hay muchas cosas que de repente pueden tener diferentes aplicaciones y relevancias de poder identificar muchos elementos de la investigación. Entonces, en lo práctico, en teoría debería o debe resolver algún problema o de repente también uno que pueda surgir a futuro, ¿verdad? Como una posible, o ir previendo qué es lo que puede dar. ¿De acuerdo a la idea de cómo nosotros justificamos y el por qué hemos elegido el tema? No, es que es el cañón, fíjense. El cañón es el que me está dando y la otra que no se da a querer. Entonces, la otra, como dice, valor teórico. ¿Qué contribución o aportación va a tener nuestra investigación hacia otras áreas del conocimiento? Y qué importancia trascendental va a tener con los resultados y sean aplicables a otros fenómenos. Aquí ya nos vamos a adelantar un poco. La utilidad metodológica, aspectos éticos, de ahí lo... ¿Ya ven?
Ya mejor me río para no llorar. Ya para no salir, ya. Realmente hoy sí ha sido un caos esto. Ahí la van a encontrar en el barrio, salir en la basura. Vale, planteamiento del problema. Estamos viendo que dice que para dar una explicación ante un problema se debe hablar del ser de las cosas. Si bien se conoce el efecto, pero se ignora la causa del mismo, pero lo que vamos buscando en nuestro planteamiento es establecer un orden jerárquico que refleje cuál es el problema principal y cuál de estos son los problemas secundarios de la problemática. Espera, porque yo creo que aquí ya le agarró la chiripió, que es que ya ven, creo que el cañón es el que se está paseando en mí. Sí, ya no, ya para qué me emociono. Espera, me voy a conectar. No, ya definitivamente sí, solo porque no quiero que me gane la batalla esta cosa, decirle, ándátela. Lick la debería de compartir la diapositiva para estudiarlo un rato, después de la clase. No sé. Hoy en Mujer Casos de la Vida era la computadora rebelde, ya no, ni el airecito de la Rosa de Guadalupe nos ayuda hoy porque... Pero estos como que son los casos de la Rosa de Guadalupe, Lick. Vale. Ahorita es como que la clase rebelde que no quiere, o el cañón rebelde, no sé, pero como les digo, el cañón es el que me está paseando en todo y la otra que no se da a querer. Sí, definitivamente. Igual les voy a compartir todo lo que teníamos para verlo hoy. Como siempre se les comparte el resumen. La idea es que perdemos casi una clase de los contenidos que tenemos que ir desarrollando. Ese es el problema. Y otra cosa es que como estos cañones no nos da, ¿cómo les digo? Hay uno que se puede conectar vía Wi-Fi. O sea, si no anda en el teléfono, solo copia la imagen directa. Entonces, nos ahorraríamos muchos problemas si el cañón al menos tuviera esa opción, ¿va? Así digo, me falla ¿cómo se llama? Me falla el cañón, pero lo que voy a hacer es tratar de ver si por cualquier inconveniente, uno, ya no pedir el cañón 3, porque es este, y segundo, andarla en el teléfono, cualquier cosa, creo que sí la puedo compartir a través del Meet sin ningún inconveniente. Entonces, viendo en la parte del problema, viendo la parte de la explicación del problema, decíamos, cuando hablamos del problema principal es la idea principal de esto. Es decir, mi idea principal es identificar el bajo rendimiento de ustedes. Ya en lo secundario, vamos a ir viendo que otras cosas van afectando esa parte de su rendimiento. Que es como nosotros ahí lo que quedó trabado de último, pero es eso, lo que vamos buscando es determinar la diferencia de un problema principal a un secundario, es decir, la idea central que podamos ir teniendo. Bueno, pero creo que aquí sí ya lo puedo ir viendo, así que por favor sí conéctense creo al enlace que ahí sí ya está actualizando. O sea, ahí solo con el cañón es que está esta cosa medio rebelde. Por favor. Solo que, espérenme. Solo que agarra para adelante y no para atrás. No, definitivamente hoy sí es que ha sido una tarde perdida para todos nosotros. Tanto para ustedes y para mí en el aspecto de, porque si le doy para adelante, me adelanta todas las diapositivas. Pero si le hago hacia adelante, o hacia arriba, o hacia abajo, dependiendo. Ok. Ahí estamos. Eso parece bien. Si un problema es la causa para todos los demás o para la mayoría, dice, entonces es el problema principal. Por eso decimos, el problema principal para nosotros es bajo rendimiento. Ahora, los problemas secundarios que puedan ser es como dice, es causado por todos los demás o por la mayoría. Entonces es el problema secundario, que quiere decir
que con esto vamos viendo otras causas que dan origen o dan paso a nuestro problema principal. Y es ahí donde nosotros vamos determinando esas causas. Por eso dice, debemos seleccionar aquellos temas que merecen ser abordados con una investigación. Entre todo esto, de repente pueden ser 3 o 5. Y ahí dependerá de nosotros de realizar una selección que sea de importancia y la relación que puedan tener de este problema con el tema o de estos problemas y la coherencia y pertenencia para ello. Entonces aquí entran esos factores que decíamos, ¿no? Los hábitos de estudio que podamos tener, el manejo de nuestro tiempo, de cómo nosotros, por ejemplo, somos aplicables al conocimiento que podamos adquirir o recibir, y de igual manera a la forma en cómo nosotros le ponemos el interés. En fin, ustedes pueden ir determinando varios factores. Por eso dice, con esta selección vamos fijando límites de la investigación en cuanto a la cantidad de problemas, a la profundidad del alcance que pretendemos llegar o abarcar en esta problemática. Por esa razón es que a veces fallamos, como dice, en la investigación en la ausencia de una delimitación del tema. Porque a veces queremos abarcar tanto, pero no lo delimitamos lo suficiente, o de repente no determinamos hasta dónde vamos a alcanzar en nuestra investigación, no solo en la delimitación como población, objetos de estudio, sino también en los campos a evacuar o más bien a abarcar dentro de la misma. Entre la forma de sus planteamientos, de la idea que ustedes estuvieron compartiendo, y considerémonos todos a nivel general, de tan bueno o estudiante, de nuestro rol como estudiante, ¿qué tanto cumplimos del 100%? Partamos desde ahí. ¿Cómo se consideran ustedes del porcentaje de su rol como estudiante? Ok, 60. A ver. ¿Alguien más? Aunque sea escrito, no hay ningún problema. Ok, aquí por ejemplo Josué Saúl dice un 60%. O sea, y eso también se determina por muchos factores. Aplicación a todas las materias, la influencia que pueden tener otros aspectos en nosotros, en nuestro trabajo, en fin, qué sé yo, en la manera en cómo nosotros nos podemos estar desarrollando. Pero imagínense si a veces la hueva nos invade en tantos aspectos de, ¿qué podemos decir? De nuestro trabajo, de a veces de hacer algo, como, todo rato. Pero a veces, de una u otra manera, se puede volver una causa del interés ante todo eso. Entonces, acá entramos a esta parte del planteamiento. Un problema bien planteado, dice, es un problema casi resuelto. Porque vamos viendo que uno de los objetivos más importantes de cualquier investigación es el estructurar el problema y lo dirigimos al lector o a quien lo va a estudiar o lo vamos a investigar, que sea de manera clara, directa y fácil de entender. Es decir, que si mi planteamiento está bien elaborado, bien claro, bien preciso, al momento de buscar información, ahondar en este problema y de igual manera irlo presentando a los demás, no va a tener ningún tipo de inconveniente para esto o algún tipo de problema de estudio. Entonces, ¿qué debemos de tener claro al momento de hacernos un planteamiento? Primero, identificar el problema que queremos investigar. Como le hemos dicho, lo podemos hacer a través de la observación, de la manera en cómo nosotros podemos llamarla o llamar nuestra atención de cómo poderlo abarcar e identificar. De igual forma, la delimitación juega un papel muy importante
por el hecho de que nosotros ahí determinamos o marcamos el área a investigar o la población a eso y al final definir e investigar el problema, y es ahí donde nosotros llegamos a esa formulación del mismo. ¿Cómo nosotros la vamos a hacer? Dependerá del alcance que nosotros nos vayamos planteando, y como dice, el problema de investigación es la base de todo proceso científico y es algo que se necesita ser explicado. Es decir, la razón por la cual yo elegí ese tema o del por qué yo lo estoy investigando, del por qué lo planteo de esa forma, es como ustedes tienen ese punto de partida o ese elemento primordial para poder llevar el rumbo de la misma. Lo que pasa es que en la hipótesis también es como, la hipótesis es una posible respuesta a la investigación. En cambio, el planteamiento es nuestro punto de partida. De cómo yo saber qué área o cómo voy a plantearme el problema y saber la línea a seguir para investigar. En este caso, nuestro objetivo es conocer e identificar, por ejemplo, las causas del bajo rendimiento de los estudiantes. Y mi objetivo puede ser ese mismo, es decir, similar, conocer las causas que influyen en el rendimiento estudiantil o académico de los estudiantes de la sección 02 de métodos y técnicas de investigación. Ese es mi objetivo general. Entonces, ya en la hipótesis pudiera decir que la causa del bajo rendimiento de los estudiantes es porque no estudian, por ejemplo, o porque no ponen el interés adecuado. Pero ¿cómo yo voy a darme cuenta o validar esas hipótesis? Los elementos que yo vaya abonando en mi investigación me van a dar si esa respuesta es cierta o no. Pero de repente me voy dando cuenta que quizás no es la falta de interés y empezamos a ver los posibles cambios que esta tiene. Puede ser, como digo, el docente, o a veces el mismo contenido se vuelve muy complejo. A veces no es ni uno como docente ni ustedes como estudiantes, sino que a veces la complejidad de los temas, pero que implica tratar de decodificar esas ideas o esos contenidos que se vuelvan aptos y digeribles hasta cierto punto para las personas que lo vayamos a desarrollar. Entonces, llegamos a esta parte de los objetivos y, como dice, es un escenario problemático. En un escenario problemático, se pueden identificar uno o más problemas. Lo que vamos a buscar es una relación entre ellos. Y, como dice, los objetivos se formulan como una respuesta directa a cada uno de los problemas. A tantos problemas le corresponden tantos objetivos de la misma jerarquía, dependiendo, por ejemplo, la naturaleza del mismo, o qué tanto queremos abarcar en ello. Por eso dice, el objetivo es el enunciado que expresa la acción que se llevará a cabo para poder contribuir a solucionar el problema. Es el para qué se desarrolla la investigación. Es decir, lo que me va a guiar y lo que va a ir determinando todo lo que vamos a investigar y desarrollar dentro de la misma. Por eso dice, el 70% de una investigación depende de la formulación coherente del problema a investigar. Entonces, ya tengo, por ejemplo, mi objetivo general, que más adelante vamos a ver ya las especificaciones más detalladas. Pero si tenemos que identificar o reconocer las causas, porque ahí puede ser conocer, identificar, explicar, comprobar, diferentes verbos que podemos encontrar por los hábitos. Entonces, tenemos que el objetivo general es ese. ¿Cuáles serían, por ejemplo, algunos específicos según a su idea, así de manera así superficial como lo estamos discutiendo? Tenemos el objetivo amplio o el general, de que es buscar las causas. Entonces, ya planteándonos un objetivo en específico, ¿cómo ustedes lo pudieran ya plantear o direccionar? Me voy a adelantar y después me voy a regresar de nuevo.
Los específicos son los logros parciales, dice, que facilitan el control sistemático de la investigación y que al ser alcanzados en conjunto nos permiten garantizar que el objetivo general sea logrado. Entonces, los objetivos específicos son el medio para alcanzar el objetivo general en la investigación. Entonces, si identificamos o buscamos identificar esas causas, ¿qué creen ustedes que pueden ir dentro de los objetivos específicos? Puede ser, pero si lo vamos ya, quizá dándole un poco más, porque acuérdense que en el general pueden ser todos esos elementos, pero específicos ya podemos decir el horario laboral es una causa principal para el bajo rendimiento de los estudiantes, por ejemplo. A medida que yo vaya investigando, puedo determinar si su horario de trabajo afecta o no. No, ajá. En la idea vamos de cómo poder englobar algo en específico de poder investigar. No sé si me explico ahí en ese punto. Porque determinamos de una parte específica qué puede ser la razón del por qué mi bajo rendimiento. Puede ser en el objetivo investigar. Adelante. Investigar, por ejemplo, la complejidad de las tareas asignadas. Eso también puede ser un factor. No, ¿cómo yo me lo puedo trazar? O sea, ahí dependerá cómo nosotros vamos viendo esa idea de todo lo que va enfocándose en la investigación, en el tema, donde tengo mi objetivo general, que es su rendimiento académico como tal en el ciclo. Entonces, en el específico tengo que ver algo puntual que me vaya determinando cómo voy a lograr el general, es decir, cómo voy a saber identificar esas causas. ¿La qué, perdón? Podemos decir que, o sea, podemos plantearle un objetivo en la idea de señalar, no sé, vamos a ver más adelante los verbos, o conocer las diferentes herramientas tecnológicas para el desempeño de los estudiantes. Puede ser una idea, no sé. Entonces, dentro de los elementos tecnológicos ya se encuentra el internet, computadoras malas para dar la clase, nuestros teléfonos, en fin, o sea, todo eso puede influir, ¿va? Porque quieras o no, lo mismo hablábamos con uno de sus compañeros y decíamos, cuando preguntamos al principio del ciclo, ¿se acuerdan los objetivos de por qué yo elijo un celular? Y muchos decían, rendimiento, capacidad, cámara, en fin. Lo mismo pasa también en una computadora. Para quien no sepa, le pueden vender algo de bajo rendimiento. Pero veamos también desde la perspectiva, ¿para qué quiero mi computadora? Porque imagínense, alguien dice, qué barata la computadora. Porque yo les decía a su compañero, si uno va a comprar cosas con nuestras madres o un familiar ya adulto, ellos no van viendo utilidad, ellos ven precios. Porque ellos ven esta computadora, vale 200, pero esta vale 450, pero a ellas no les importa que este sea un Celeron. Y este, por ejemplo, es un i7 de décima generación. Saben que ya el procesador es mucho más rápido, la RAM y todo el rollo. Pero a ella no le interesa todo eso. Ella sabe toda la gráfica, pero a ella sí no le interesa que vale 150, 250. Entonces, en ese punto, también determinar todos esos factores de cómo nosotros vamos supliendo esa necesidad y de cómo nosotros también buscamos una manera de solucionarlo. Si mi trabajo, por ejemplo, requiere edición de fotos, de video, saben que necesitan al menos como mínimo 8, máximo 16 de RAM, si no es quemado. Ustedes saben que las plataformas de Adobe jalan bastante recursos u otras herramientas. Ahora, con la del streaming, por ejemplo, en un principio Google Meet era bien pesada, es decir, jalaba bastante recursos de la computadora.
Yo en un principio, cuando hicimos este cambio, lo daba más en Zoom, porque Zoom, es cierto, me jalaba un poco más de recursos también, pero tenía más herramientas a la mano. Entonces nos decían en la universidad, ustedes pueden trabajar con Zoom o con Google Meet, decidan en cuál. Ya después, cuando ya vi que sí trabajaba en Zoom, pero sí realmente se me trababa muchas veces, porque en ese tiempo también tenía internet de pupusería, entonces era lento. Entonces, ¿qué podía hacer con 8 megas en ese momento? Y estar con una clase en línea. Y agreguemos que otra gente pudiera estar conectado. Porque ese es otro factor que la gente desconoce al estar en línea, ¿va? Es decir, yo puedo estar en una clase, puedo estar trabajando de manera remota, pero hay gente que está viendo videos, descargando ondas, y le afecta la conexión al otro. Entonces, imagínense en ese punto. De una u otra manera, a lo que vamos es, si nos hemos alejado un poco del tema, pero lo que vamos viendo es que tenemos una necesidad y nosotros vamos buscando posibles alternativas o soluciones de cómo solventar ese problema. Entonces, hoy en mi caso, me tuve que cambiar de compañía porque la cobertura en mi casa no me daban más, pero hoy me doy cuenta que sí tengo más capacidad de internet, pero el modem es más basura. Es decir, no tenía menos velocidad o menos capacidad de conexión, en el modem no se me trababan algunas cosas que yo usaba Wi-Fi. Hoy tengo 30 megas, por ejemplo, pero hay cosas que lo hago con la misma forma del Wi-Fi y se me traba. Ya sea a veces trabajando aquí o cuando estoy jugando en línea, que en la noche es donde más le exprimo en ese punto. Que no te interesa el decir que juego en línea, pero es donde yo voy midiendo de repente cómo es el rendimiento de algo que yo utilizo. Entonces hoy digo, ¿qué puedo solventar? Si desgraciadamente, si alguien sabe, ya con eso casi acabamos cerrando, si se dan cuenta que hoy todos los modems, si se va la luz, ya vale madre, ya no podemos hablar por teléfono. Porque como los teléfonos van conectados a los modems, entonces si se va la energía, no tenemos línea telefónica. Porque como todo va conectado desde el modem. Entonces, hay que ver otra alternativa de cómo poder irlo solucionando. Entonces, lo mismo pasa en la parte de la investigación. Tengo un problema principal, es mi bajo rendimiento o el bajo rendimiento como tal. Y entonces tengo que ver cómo complementamos con el objetivo general, que es mi solución o mi idea también. Y buscamos que el objetivo cumpla diferentes condiciones, que sea orientador, que sea redactado de una forma clara. Lo principal es que sea alcanzable. Decimos en alcanzable también implica la manera en cómo lo vamos a formular. De igual manera, que no vaya tan, ¿cómo les puedo decir? Así tan explícita, pero sí delimitando bien los posibles alcances o las posibles formas o áreas de investigación que podemos realizar. ¿Por qué? Porque en lo alcanzable pueden afectar muchas cosas. Si decíamos, mi objetivo es conocer el bajo rendimiento de los estudiantes en todo El Salvador. Y como estábamos hablando en un inicio, implica ir a otros lados. Si no tenemos un transporte propio, toca ver si se contrata uno externo o buscar a alguien que tenga un vehículo. Implica, por ejemplo, gasolina, desplazamiento y todo eso. Yo ayer hablaba con un docente de aquella universidad que estudiamos los dos en la misma universidad. Los dos somos graduados de la Universidad Tecnológica, por ejemplo, pero nos llevamos, ¿qué? 10 años de diferencia de uno u otro en carrera. Cuando nos graduamos, quizá un poquito más. Entonces, hablábamos que él también, como yo, fue a encuestas a diferentes partes del país, aunque a mí me tocó más que tal al parte de Oriente. Le digo, ¿fuiste a encuesta cuando estuve? Sí, fui con fulano. Yo fui ya con otra gente, pero casi que lo mismo. Pero me dice, pero decís que vos tenías, por ejemplo, transporte, donde sí teníamos lo mismo donde quedarnos, pero él me decía, imagínate, me decía, yo no sé si era onda del encargado, pero él me decía, ponerle que te tocaba ir a Santa Rosa de Lima a investigar. ¿Qué hacía él? Me dice, él te dejaba en una parada de bus y vos te tenías que ir a Santa Rosa. Y ahí tenías que ver, a llegar a donde era tu objetivo de preguntas, y regresar de San Miguel, por ejemplo. Porque cuando andamos en esa parte, les decían San Miguel, andamos San Miguel, La Unión y parte de Morazán. Andábamos casi que, pónganle unos
25 o 30 municipios que se recorrían viernes, sábado y domingo. Entonces era como que andar en unos quizá de 10 a 12 municipios diarios y andar así moviéndose. Pero imagínense si no tenemos ese alcance o esa facilidad en muchos aspectos, tenemos que ser un poco más claros en todo lo que los recursos que tenemos para que también la investigación sea alcanzable en ese sentido. Y de igual forma lo principal es eso, ¿verdad? Que nuestra formulación del problema sea la efectiva ante eso y como dice, al final la investigación, esta deberá responder a los diferentes objetivos propuestos. Ante todas las dificultades que hemos tenido, malas más que buenas, pero hemos llegado al final de la clase, gracias a Dios, van a decir, pueden despertar. Lastimosamente se nos complicó en muchos sentidos la clase hoy en día. No le echamos la culpa al cañón, sino que es el bajo rendimiento de esta clase ha sido por las herramientas que el docente utiliza para el desarrollo de su clase. Y eso es un desempeño pobre y malo al momento de poder adquirir un conocimiento esta noche. Así que gracias muchachos por haberse conectado, gracias por haber venido, que tengan un excelente fin de semana, mucho cuidado, ya es posiblemente este fin de semana o el lunes empezamos ya a movernos un poco con asignaciones para empezar a acumular porcentaje. Vemos que el invitado que podamos tener, ya sea la próxima clase o la que sigue, para que dé más abono de esto. Recuerden que al final se les comparte el resumen, pero entre discutir y ahí ir viendo con todo esto, pues logramos abarcar un poco lo que teníamos previsto, pero vamos a buscar una manera de profundizarlo mucho más. Así que cuídense, gracias por haberse conectado y que no puesto su nombre y su número de carnet, hágalo para su asistencia. Feliz noche, buen provecho, que lleguen bien a sus casas para quienes van de camino. Ya saben, grupo de WhatsApp, correo institucional o aula virtual. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. No. Uno que no tiene examen se los puede entregar. Buenas noches, que le vaya bien. No, hombre, van a decir todo. Al fin terminó. No, es que la máquina también, yo de Aragán no la he formateado. Yo acepto que parte también. ¿Perdón? No. Esa consulta es demasiado. Sí, es que RAM también ando en la calle, pero pónganle 3 años de que no la formateo. Y por Aragán. Porque ustedes saben que la laptop es driver de esto, driver del otro. No, normal todavía. Aparte. Pero póngale la carpeta de esa. Y vea bastante. Chivo, voy a ver. Bueno, voy a decir los nombres que ustedes me dicen. Ricardo Salvador, Ronald Giovanni, René Alexander, César Antonio Mejía, Samuel Alexander, Miguel Alberto, Cecilia Guadalupe, no, porque solo hay una señorita femenina, José Rodrigo Rendón, bueno, que por eso digo, nombres de mujer ya no, porque sé que solo Ludwig Edenilson, José Baltasar, Ricardo Antonio Figueroa, René Alexis Llanes, ¿verdad? José Manuel Méndez Ramos, ¿ah? No. Ricardo Enrique Barahona, gracias. Que les vaya bien, buenas noches, cuídense. Señorita Tadeo José, Darwin Fernando, Oscar Armando, Mario Alexander Quintanilla, Verónica Judith, Jonathan Isaac, supongo. Nelson, el que sigue. Yo sí creo que es Isaac. Nelson Noé, Julio Alberto Cabrera, Ricardo Ángel, Paola, Briseida, Wilson José, Odali,
Sí, ahí está. Ah, pues no, no era el antepenúltimo. Igual, revisen, si ustedes creen que hay algo, pues lo revisamos y arreglamos ahí para el otro. Miren, recuerden que ahí lo que vamos buscando es su capacidad de sintetizar las ideas, ¿verdad? O sea, es cierto, ustedes tienen la respuesta, tienen la explicación, pero a la misma vez no se trata solo de cómo lo puedo decir memorizando, sino cómo ustedes lo puedan ir interpretando. Así que por eso, como les digo, en el examen estoy pensando así cosas aplicativas de cómo ustedes pueden funcionarse, ya que no vamos a hacer una investigación como tal, pero sí buscar elementos que me puedan guiar como que lo estuviera realizando, o al menos poner en práctica esa parte de los planteamientos, de cómo yo poderme plantear objetivos, en fin, cosas así que sepan ustedes que les van a servir, porque de una u otra manera ustedes están haciendo investigaciones en otras materias. Entonces, es como que ir viendo y cómo se pueden ir cumpliendo todas esas. Pero vamos a hacer. Sí, exacto. Ajá, pues no, es que trabajo ya no nos da el tiempo. Ya solo son 3 semanas. Por eso es que les decía después del examen, ya es bien difícil asignar, por ejemplo, un trabajo de investigación por el tiempo. Porque ya no nos da el hecho de que para una investigación tendría que haberlo puesto al inicio del segundo, quizá. Entonces, por eso les digo, ahí es donde ya ustedes van determinando todos esos factores y principalmente buscar herramientas o ejercicios que ustedes sientan que les pueden ir ayudando o abonando a eso. Así que les voy a ir comunicando, no se preocupen. Ok, pues cuídense, buenas noches.